Estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Jesús, se lo escucha. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Le comparto mi pantalla. En nuestra última clase estuvimos viendo los algoritmos de ordenamiento y estábamos tratando de implementar en una clase genérica. Implementamos ya algunos algoritmos y llegamos al merge, ¿no es cierto? Donde ya es un algoritmo recursivo que tiene dos partes. La primera parte se encarga solo de dividir el arreglo inicial y la segunda parte se encarga de ir ordenando estos arreglos parciales. ¿Sí? Ahí teníamos nuestro código y nos topamos con un inconveniente a la hora de declarar este nuevo arreglo. En este caso, por ejemplo, como es un algoritmo que se está aplicando sobre una matriz de enteros, es sencillo declarar un nuevo arreglo de enteros. ¿Por qué? Porque Java, ¿cuál es el inconveniente con los arreglos? Habíamos dicho que Java lo que necesita es que encontrar esos espacios de memoria continuos, ¿no es cierto? Es decir, si yo le digo aquí tamaño de 100, me va a buscar un espacio de memoria continuo para meter 100 elementos, pero ¿cuánto usa cada elemento? En este caso, como es un integer, 32 bits. Pero en nuestro caso, digamos, si fuese una persona, de cualquier manera, sabemos cuál es el tamaño que necesita para almacenar una persona, porque tiene la definición de esa persona, ¿no es cierto? Si ya no es una persona, es un estudiante, tiene un atributo adicional, el tamaño será mayor. También podemos declarar un arreglo de estudiantes sin ningún inconveniente, ¿cierto? De hecho, aquí creamos un arreglo de estudiantes, ¿cierto? Tomamos, de hecho, una cantidad de memoria para almacenar máximo 20 estudiantes y luego les vamos agregando. En nuestro caso tenemos 10 estudiantes agregados, ¿sí? Y luego, en nuestro algoritmo, digamos que en mi clase se llama sort, ¿no es cierto? Y dentro del sort, que es genérico, ¿no es cierto? Y que este tipo genérico le hicimos que sea extendido de persona y teníamos algunos métodos como el size o como el print, creo que está por acá, ¿cierto? Y tenemos algunos algoritmos que ya habíamos realizado, como el algoritmo de la burbuja. Cuando llegamos al método merge, ¿no es cierto?, que es recursivo, y decíamos esta partecita, nosotros necesitábamos declarar un arreglo de genéricos. Y el error que nos dice es que no podemos declarar un arreglo de genérico. ¿Por qué? Porque al ser un genérico, yo no puedo saber cuál es el tamaño del tipo de dato que quiero almacenar. Por tanto, colocar ese new de ese tamaño, ¿cierto? Aunque aquí yo el N1 y el N2 como son enteros, sí puedo saber cuántos elementos quiero, pero no puedo saber cuántos quiero. Nuestro método lo que quería es que vamos a crear de tipo T, ¿cierto? Un buffer, le decimos new de T. El instante en que queremos hacer este new de T, no nos permite porque no puede hacer reservar. El new va a tratar de reservar esa memoria. Y como es genérico, no sabe. Por mucho que nosotros le hayamos dicho que como es genérico, está extendido de persona y va a guardarse como mínimo una persona, como es extends, puede no tener solo una persona, sino, por ejemplo, estudiante tiene una variable adicional. Entonces, en realidad no sabe si es un estudiante, si es un profesor, lo que vamos a guardar ahí. En cambio, acá tiene un salario, son 64 bits más, en el estudiante son 32 bits más, pero en tiempo de ejecución o en tiempo de diseño tampoco, nuestro método merge no sabe cuánto espacio de memoria tiene que almacenar aquí. ¿Sí? Ese es el problema. Una vez que identificamos el problema, lo que hacemos es darle una solución. Si el problema para aplicar este algoritmo, que este es uno de los problemas, ¿no es cierto?, de trabajar con arreglos, es justamente el poder albergar todo ese espacio de memoria para un genérico, pues lo que hago es, de alguna manera, ¿cierto?, yo lo que puedo hacer es preguntar si mi primer elemento, bueno, aquí
probablemente al hacer el elemento de 0 y preguntar si es una instancia de estudiante, ¿cierto? Y estamos haciendo como que saltándonos la partecita del genérico. Y yo ya puedo declarar un buffer, un arreglo de estudiantes. Eso sí puede declarar. Eso sí entiende ya. Dice, un estudiante, ok, como es un estudiante lo que quieres almacenar, yo sé que el estudiante usa todo el espacio de la persona más el espacio de los créditos. Entonces, eso sí te dejo hacer, ¿cierto? Y si le preguntamos si MD0 es una instancia de estudiante, va a funcionar. ¿Cuándo se va a caer el merge? Probablemente cuando este M, que es la matriz, esté nulo, ¿no es cierto? Y MD0 sea nulo. Y aquí esto se me va a caer. Entonces, seguramente yo debo decir que si MD0 es diferente de nulo y es una instancia de estudiante para que no se me vaya a caer. Diferente de nulo, entonces sí, venga y pregunte si es una instancia de estudiante. Si es una instancia de estudiante, aplico el mismo algoritmo. Colocando aquí que lo que estoy creando es un buffer de estudiantes, ¿sí? Obviamente ya me toca utilizar un poco de cast para transformar lo que viene en M, que es un genérico, a un estudiante para colocarle dentro del buffer. Y luego al final, cuando en la matriz le vuelve a colocar todo lo que tiene el buffer ya ordenado, digamos, transformo también a un genérico. Obviamente aquí me está diciendo un warning. Puede haber alguna pérdida de información si lo que usted tiene dentro de buffer, que es un estudiante, le quiere convertir en un genérico. Pero digamos que eso estaría solventado con el hecho de que yo ya me asegure que lo que tiene M son estudiantes. Entonces no voy a tener pérdida de información. La única desventaja aquí es que para los estudiantes ya me funciona. ¿Qué ocurre si yo quiero ordenar profesores? Preguntaré si es una instancia de profesor, ¿cierto? Y si sí es una instancia de profesor, entonces yo reservo un espacio de memoria para profesores. Y ahí ya sabe cuál es el espacio que necesita. Necesito usar los cast aquí para poder transformar los genéricos, que yo sé que son profesores, porque aquí ya pregunté, en genéricos, en profesores, perdón. Y luego los profesores, tengo que transformarles a genéricos para colocarles en M. Porque M lo que guarda son genéricos y no tengo pérdida de información. Ahí mi método merge estaría soportando las dos clases, estudiante y profesor. Obviamente tenemos código repetitivo, ¿cierto? Estamos repitiendo el código, hicimos un copy-paste por este problemita que nos dan los arreglos a la hora de reservar espacios de memoria continuos. ¿Bien? Sin embargo, cumpliremos con el objetivo de nuestro programa, que es poder aplicar el método merge, que es recursivo, a la hora de ordenar nuestra lista, ¿cierto? Y si yo le ejecuto, en este caso tengo una lista de estudiantes, pues me va a ordenar. ¿Por qué se está ordenando? Mi clase persona en el compareTo está ordenando por nombre. Yo podría sobreescribir este método compareTo dentro de la clase estudiante que no tiene el método compareTo. Y puedo decir que si estos son iguales, retornamos. Si son iguales, debería retornarme 0. 2 no es una instancia de, en este caso, estudiante. Tenemos -2. Y si no, aquí colocamos el objeto, lo transformamos a un estudiante. Lo tiene estudiante. Y luego devolveremos. Digamos que lo que yo quería no es comparar por nombre, sino que quiero comparar por edad. Edad, compareTo, get edad.
return this get edad, otro punto get edad. No se puede invocar un tipo primitivo. Ah, ya, esto era porque necesitábamos el compareTo de los tipos de datos primitivos aquí. Ya. Ya, dentro de la persona, dentro del estudiante. Bueno, si algún rato queremos hacer algo con los créditos y necesitamos usar el compareTo para ordenar por créditos, por ejemplo, también vamos a necesitar de tipo integer. Y el profesor, si vamos a trabajar con el salario y con el compareTo, para ordenar posiblemente o buscar por salario, también necesitaremos el método de la clase wrapper. Entonces, ahí sí debería. Porque el get edad de persona y ahí sí comparamos el get edad. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo llame el método ordenar de los estudiantes? Inicialmente se había ordenado por nombre. El algoritmo no cambia. Y aquí se nos va a ordenar, en cambio, por edad. Entonces ya se está ordenando por edad. Y lo que hemos hecho es sobreescribir el método compareTo en la clase estudiante. Y ahí le decimos cómo debe comparar nuestro objeto. Tenemos el método merge. Más allá de eso, lo que nosotros queríamos era probar cuál era más eficiente, si el método iterativo de la burbuja, de los otros métodos que teníamos, o el método merge, que es recursivo, y ver cuál de los dos es mucho más rápido. Con 10 estudiantes, un poco complicado, pero podemos hacerlo con el nano. Vamos a ver. Tiempo, inicio. Se ejecuta, nos imprime para ver que efectivamente se está ordenando. Vemos el tiempo con la impresión, porque eso no sería justo, ¿no es cierto? Tiempo final. Punto nanotime. Imprimimos nuestro reloj ordenado y luego podemos decirle cuál fue el tiempo. Tiempo. El tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos al merge. Inicial antes de hacer el merge. El tiempo final después de ejecutarlo. Tiempo de ordenamiento del merge. Sort. ¿Ya? Podríamos tener dos tiempitos. En el primer caso, la burbuja se nos demoró en nanotimes 38.000 nanosegundos. Y el merge sort, tenemos tiempo final, se nos está demorando 323.800 nanosegundos. 38.000 contra 323.000. Como vemos, merge es más lento en este caso para ordenar. No siempre los métodos recursivos son más rápidos. En algunos casos sí, en otros no. También
No es justo evaluar solamente con un conjunto de 10 elementos. Deberíamos también evaluar qué pasa si los datos están casi ordenados, si están completamente desordenados, si están ordenados en un orden descendente, tiene que volverlos a ordenar y hacer varias ejecuciones y obtener un promedio como para poder garantizar cuál de los dos algoritmos es más rápido en todos los casos. Pero ahí tenemos un método recursivo de ordenamiento que es el merge. Preguntas, dudas. Denis Trujillo. Buenos días, Ingrid. Una pregunta. Los métodos sort, sort y merge en estructura son iguales. Lo único que cambiaría es la adaptación a nuestro código, ¿no es cierto? Porque de ahí una estructura sería casi igual. Claro, el algoritmo como tal ya existe. Ya alguien los creó hace años atrás y vieron cuál era el más eficiente y ya están implementados inclusive en muchas plataformas, en muchos frameworks, ya vienen con inclusive algunas estructuras de datos con los que vienen los frameworks, ya tienen estos métodos de ordenamientos implementados, e inclusive los más eficientes, los que han demostrado ser más eficientes. El algoritmo siempre es el mismo, no nos inventamos el agua tibia, ¿sí? El algoritmo de la burbuja es ese, el insertion es ese, el selection es este, el merge es ese es el algoritmo que alguien ya inventó años atrás, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hacemos es adaptarlo para nuestros datos. ¿Qué es lo nuevo que nosotros hicimos? Es probablemente que nuestra estructura de datos, nuestros algoritmos para poder ordenar tanto en nuestro caso ahorita, estudiantes y profesores, ¿sí? Desde aquí, desde el inicio, yo podría declarar una lista de profesores y voy a utilizar este mismo algoritmo, ¿sí? Solo que aquí le mando la lista de profesores y no tengo que cambiar el método. Igual, la burbuja, el mesh, cualquiera, va a funcionar para otro tipo de datos que son los profesores. Obviamente, por poder utilizar nosotros el compare to, hicimos que tengan características básicas. Entonces, estamos limitando a que este genérico esté limitado a clases o objetos que sean derivados de la clase persona. Pero sí, el método Entonces, ya está. entonces, ¿se puede decir que tenemos que estudiar esa parte? O sea, estudiarnos la profundidad de esa parte de ahí para memorizarnos el código y poder adaptar después. Mm, digamos que usted aprender algo que lo puede consultar en internet, no tiene sentido memorizarse un algoritmo como el mesh, por ejemplo, ¿cierto? Cuando lo puede buscar implementar. Pero sí es interesante que usted sepa cómo funciona. Los tres iterativos es bastante sencillo ver el funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, probablemente sí pueden existir preguntas en las pruebas o en el examen final donde le muestre una secuencia de pasos y le diga a qué tipo de algoritmo pertenece. Pero no le voy a hacer eso con métodos más complejos como el merge o el quicksort, que son los que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero sí que usted entienda cuál es el concepto detrás del merge. El merge divide el arreglo en dos partes iguales y va dividiendo sucesivamente, que es un método recursivo, y que el merge sort divide. Y luego ¿por qué son dos? Porque siempre está dividiendo el arreglo en dos partes. Y entonces manda a llamar merge sort recursivamente de la primera parte, del inicio a la mitad. Y luego merge sort de la segunda parte, desde el inicio, desde la mitad más uno hasta el final. Y luego el método merge es el que se encarga de ordenar estos microarreglos, ¿sí? Estos arreglos que están más sueltitos. Y empieza, como vimos en los métodos recursivos, tenemos como una pila, ¿no es cierto? Donde va creciendo, creciendo, creciendo. Y en realidad empieza a ordenar cuando llega a la parte más alta de la pila. Ahí empieza a ordenar estos arreglos. Y para ello crea una nueva estructura de tipo arreglo, ¿cierto? En otro espacio de memoria y la ordena en ese temporalmente y al final en la matriz original le vuelve a colocar en el for. Eso sí debe entender, pero como tal memorizarse el código no lo creo conveniente. Listo, Inge, gracias. Kevin, Sí, profe, yo tenía una duda en la parte de donde daba ese error del merge. No sabía Ujú. el error es por la
memoria que utiliza. Por ejemplo, no sabe, por ejemplo, un estudiante puede usar 300 bits de memoria y una persona solo 250. ¿Es por eso? ¿Por esa diferencia de memoria? Sí, justamente eso fue lo que expliqué, ¿no es cierto? Que en realidad el problema que tenemos es el rato de crear este arreglo, de colocar, que Java tiene que colocar ese arreglo en memoria, entonces sabe que van a ser, qué sé yo, N1 y N2 como son enteros, decía, así se puede sumar, sabe cuántos elementos tiene que reservar. Lo que no sabe es el tamaño. Cuando aquí esto es un T, no sabe cuál es el tamaño, porque el T, si bien de alguna manera ya le dijimos es de tipo persona, pero decíamos que la persona guarda, está usando para sus atributos este espacio, ¿cierto? Y mientras que el estudiante ya tiene 32 bits más. El profesor tiene 64 más. Entonces, por eso Java no nos permite crear aquí de forma directa este buffer de un genérico. No nos permite crear porque no sabe cuál es el tamaño del genérico al que le queremos reservar el espacio de memoria. Entonces, para que podamos, ¿por qué? Porque son arreglos. Para que podamos usar nuestro método merge recursivo, lo que hicimos fue asegurarnos o decirle a Java, está bien, en este caso está ordenando estudiantes, entonces reserve espacio para estudiantes. Y acá lo que está ordenando son profesores, entonces reserve el espacio para profesores. Y el algoritmo en los dos casos hice un copy-paste porque el algoritmo es el mismo y solamente estamos usando un cast para transformar el genérico en estudiante. Como son, ya me aseguré que sea estudiante, no hay pérdida de información. Igual acá en el for, cuando regresamos todo del buffer genérico, del buffer en este caso de estudiantes, y le ponemos en M que son genéricos, tampoco existe pérdida de información, aunque él me está advirtiendo que podría ocurrir, ¿no es cierto? Estos casts siempre pueden hacer pérdida de memoria, pero porque son tipos de datos distintos. Pero como yo ya me aseguré de que sean los mismos, no tengo ese riesgo. Entonces, en profesor también me aseguré de que sean los mismos y no tengo el riesgo y el método me está funcionando. Digamos que al merge normal, solo este if es lo que yo le estoy, digamos, una instrucción adicional a su algoritmo normal. De ahí no le estoy haciendo ninguna otro perjuicio, digamos, contra su velocidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, exactamente eso era, profe. Gracias. Ujú. Mauricio Muñoz. Sí, profe. O sea, más que una pregunta sobre ese tema, es por lo que dijo que estos algoritmos ya fueron inventados hace tiempo. Ujú. Entonces, yo me preguntaba si a día de hoy se siguen intentando inventar nuevos algoritmos o ya con los que tenemos queda demostrado que con esos basta o ya no se puede encontrar algún otro. Por una parte, ya existen algunas estructuras de datos que nos hacen que el acceso a los datos sea más eficiente. Ya vamos a conocer una de ellas también. Bueno, por acá nosotros tenemos, teníamos aquí, ¿cierto? Vamos a conocer algunas estructuras que ya están creadas, sobre todo, bueno, estamos limitados un poquito a Java, ¿ya? Y entonces por aquí tenemos, por ejemplo, ya vimos los genéricos, los tipos limitados. ¿Dónde están? ¿No? Con esto vamos a ver, listas circulares, usuarios especializados, grafos, árboles, estos. Cuando lleguemos a los arreglos asociativos, el uso de tablas hash es lo que hace actualmente que el ordenamiento de los datos, el acceso, el ordenamiento y la búsqueda de datos sea más eficiente que cualquiera de los métodos que vamos a ir conociendo. Entonces, no solamente que sean seguir investigando nuevos métodos de ordenamiento que ya existen, por ejemplo, bueno, algunos métodos, ¿no es cierto? Y algunos ya están implementados. El Quicksort es uno de los mejores.
En la mayoría de los casos tiene muy buenos resultados y la mayoría de frameworks tienen implementados el Quicksort, ¿cierto? Ya no es tanto como que inventarse nuevos algoritmos, sino más bien estructuras de datos más eficientes, más rápidas. Nosotros estamos trabajando ahorita con una estructura de datos, la más básica, que son los arreglos. Y ya saliendo de esta estructura de datos, que son los arreglos, vamos a empezar a crear otro tipo de estructuras que son más eficientes. Y ya vamos a ir viendo por qué. Y entonces problemas como el que nos dio el merge para colocar este espacio de memoria no vamos a tener en esas nuevas estructuras y se va salvando algunos de los problemas que se tiene al manejar los datos. ¿Sí? Un poquito Ok, de muchas paciencia gracias. y ya llegaremos a esas instancias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Hoy era una clase PAE, más bien por finalizar con el tema que nos quedó pendiente justamente del merge, que tuvimos un errorcito al ejecutar el algoritmo, ¿cierto? Entonces está salvado ese problema. Y la siguiente semana sí ya continuaremos probablemente implementando el Quicksort y daremos por terminado ya la unidad número 1, donde tenemos ya una estructura lineal basada en arreglos y hemos implementado el uso de métodos genéricos y algoritmos de ordenamiento sobre esta estructura. Entonces vamos a conocer luego, la siguiente semana, ya otra estructura que ya no es basada en arreglos y vamos a hacerle lo mismo, usar genéricos, usar métodos de ordenamiento y ver cuál es más eficiente. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta Hasta la luego, siguiente profe. semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego con todos.